Bienvenidos a otro video tutorial en donde aprenderemos sobre el coeficiente de determinación o R cuadrado. Soy su profesor Arono Mansor y recordemos que estaremos utilizando el sistema IBM SPSS en su versión 27 y también el libro de metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampier y Cristian Paulina Mendoza Torres para poder hacer los debidos análisis e interpretaciones. Bien, para realizar el coeficiente de determinación, nosotros ya tuvimos que haber elaborado la prueba de hipótesis a través de la correlación de Pearson. ¿Qué quiere decir ese R elevado al cuadrado? Es Pearson, el resultado del coeficiente de Pearson elevado al cuadrado o multiplicado por sí mismo. Pero antes de todo empezaremos con una breve definición o concepto. Cuando el coeficiente R de Pearson se eleva al cuadrado, se obtiene el coeficiente de determinación y el resultado indica la varianza de factores comunes, esto es, el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de la otra variable y viceversa, o cuanto explica o determina una variable la variación de la otra. En el video tutorial pasado vimos el coeficiente de correlación de Pearson y en este momento estamos viendo el coeficiente de determinación. Quedará pendiente hacer la gráfica de dispersión y lo haremos a través del sistema SPSS. Al hablar de un coeficiente de determinación también es importante hablar de la regresión lineal porque a través de la regresión lineal nosotros lo vamos a hacer. Esto se encuentra en la página 348 y 349 del libro. Primero que todo, la regresión lineal nos va a ayudar a estimar ese efecto, cuánto una variable de la otra explica. ¿Qué tipos de hipótesis se prueban? Correlacionales y causales. A través de estos métodos, los tipos de variables se requieren dos, la variable independiente y la variable dependiente. Y obviamente todo tiene que estar sustentado en nuestro marco referencial de la investigación. La interpretación, bueno, posteriormente de hacer los primeros dos pasos, que fue la prueba de hipótesis y ahora el coeficiente de determinación, pasaremos a realizar lo que es un gráfico para poder interpretar la información, la distribución de los datos. El coeficiente de determinación, como la figura 10.21 del libro nos muestra, son dos variables y la varianza de esos factores comunes es ese porcentaje. ¿Qué nos dice el mismo libro, citando a Creswell, que un coeficiente de determinación entre 0,66 y 0,85, o sea, entre 66% y 85% ofrece una buena predicción de una variable respecto de la otra variable? Y por encima de 0,85 implica que ambas variables miden casi el mismo concepto subyacente. Son cercanamente un constructo semejante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entre Pearson, el coeficiente de Pearson, se acerque más a 1, las variables van a ser más, una va a depender más de la otra, una va a afectar más a la otra y así sucesivamente van a tener ese mismo concepto subyacente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una variable tiene alguna modificación, va a afectar en esa misma manera a la otra variable. ¿Ok? Entonces, para eso es importante tener presente que entre R de Pearson más se acerca a 1, más fuerte es el vínculo entre las variables, y R de Pearson más se acerca a 0, menos hay un vínculo. Obviamente hay un dato positivo y un dato negativo. Puede haber una relación positiva y una relación negativa. ¿Ok? En este sentido, cuando Pearson se acerca más a 1, a una relación positiva perfecta, la significancia bilateral más se acerca a 0. Cuando Pearson, su coeficiente de correlación de Pearson más se acerque a 0, la significancia se va a acercar más a 1. Quiere decir que las variables no tienen una relación. Veamos, ¿cómo obtenemos el coeficiente de determinación? Bien, les dejo por aquí esta captura, menú analizar, regresión lineal, y es importante que sepamos determinar cuál es nuestra variable independiente y cuál es la dependiente para que la sepamos
ubicar en dónde van las variables, ¿ok? Normalmente lo que nosotros necesitamos, y ya viene definido por default, es que nos dé el ajuste del modelo. Y finalmente le damos a aceptar. Para poder obtener el coeficiente de determinación, yo estoy utilizando la misma hipótesis que planteamos en la obtención anterior para dar un solo seguimiento, si yo estuviera trabajando mi tesis, para dar un solo seguimiento a esa hipótesis y darle una respuesta de manera total. Por aquí vemos el número de la tabla, perdón, tendría que ser el 2. Y vamos a hacerlo en nuestra base de datos. Normalmente solo ocupamos las dos variables que ya tenemos. Menú analizar, nos vamos a regresión, lineales. Nuevamente, le decimos que nos muestre los nombres de las variables y ¿qué vamos a hacer aquí? Esta es la variable independiente y esta es la dependiente. Entonces, la que es independiente pasa a la parte de independiente y la que es dependiente pasa al eje de las dependientes. Normalmente los estadísticos ya viene el ajuste del modelo indicado, ¿ok? Ese es el que ocupamos. Le damos a aceptar y este resumen del modelo es el que yo voy a copiar en mi trabajo de tesis y vamos a ver, por aquí tenemos, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo la prueba de hipótesis? Aquí está. Ahora vamos a hacer nuestro coeficiente de determinación nuevamente. Jerarquizamos nivel 2, pegamos en la tablita. Lo que voy a hacer yo para no copiar, en un tip por aquí, seleccionamos y pegamos para no estar haciendo nuevamente y solo actualizamos el campo y vamos a copiar este por aquí y vamos a dejar ya este dato. ¿Ok? Coeficiente de determinación R cuadrado. Nuevamente centramos nuestra tabla, le quitamos el fondo, letras color negro, y por aquí podríamos ajustarlo a la ventana, podríamos ajustar al contenido, ustedes deciden, ¿ok? Y le voy a quitar el interlineado, lo vamos a dejar sencillo. La nota tenemos que copiarla, como es del mismo trabajo, vamos a copiar la nota por aquí abajo, ¿ok? Aquí era la tabla 1, ¿ok? Aquí la copiamos y hacemos la interpretación. ¿Qué es lo que yo necesito de este modelo? Yo necesito R cuadrado. Este segundo elemento que me dice por acá, ese elemento es el que yo necesito. Aquí está. Ok, ¿qué sucede con esta interpretación? ¿Qué nos dice el resultado? Bueno, dice que al tener un R, una coeficiente de Pearson de 0.565, y si yo lo elevo al cuadrado, me dice que la variable, la tabla número 2, muestra la relación entre la variable independiente, aquí en este caso, la variable independiente es logística de transporte, que explica en un 31.9% de la variable dependiente importación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta variable, la variable independiente, en un 31.9% puede afectar de manera positiva o negativa esta otra variable. Quiere decir que si yo hago más eficiente esa logística, mis importaciones van a ser más eficientes. Pero si la logística no es eficiente, la importación posiblemente se puede ver afectada, ¿ok? Eso es lo que significa este punto 319, lo multiplicamos por 100 y lógicamente nos brinda el porcentaje. Entonces, decimos que explica en un 31.9% de la variación de la variable independiente. Por lo tanto, se cumple que a mejor logística en el transporte,
mejor el proceso de importación. Esto podría decirse que también que a una mayor logística, ¿verdad? Podría ser un mayor o mejor proceso. Eso dependerá de cómo ustedes lo quieren analizar. Entonces, lo importante de este modelo es que sepamos interpretar que este porcentaje que está aquí, este 3.319, sepamos trasladarlo a un porcentaje que nos ayude a determinar cuánto explica una variable de la otra. Generalmente se nos dice, nuestro tutor, ¿verdad? De tesis nos tiene que indicar más o menos cuál sería el porcentaje aceptable porque los autores nos dicen que un 65%, claro, eso es más de la mitad de lo que puede explicar una variable de la otra. Pero un porcentaje aceptable dentro de este proceso es de un 30%, porque pues las variables pueden verse afectadas. ¿Qué sucede cuando nuestros resultados son menores? Lógicamente, no es que no sea adecuado, sino que de una u otra manera este resultado nos ayuda a explicar el vínculo que hay entre las variables. Por lo tanto, es importante tener presente el resultado, en este caso, de la significancia bilateral, porque cuando esa edad, esa significancia pasa de 30, posiblemente la relación entre estas dos variables va a ir disminuyendo y ustedes tendrán que tomar una decisión si esa correlación va a ser aceptada o no aceptada. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que buscar también qué dicen los autores cuando nosotros rechazamos una relación. Y algo bien importante para poderlo determinar sería utilizar esto que dice Creswell, que un coeficiente entre 66 y 0.85 ofrece una buena predicción. En el libro anterior, en la edición sexta de metodología de la investigación, el doctor Sampieri también nos indica que un coeficiente de Pearson o una significancia de 0.3 puede darnos esa predicción. Aquí tenemos el libro. En la página 348 vamos a poder ver esta información y cómo lo explica. Y en la página 349 vemos la parte que tenemos allá citada de Creswell y también tenemos la parte de la regresión lineal para que ustedes puedan entender. Ahorita veremos en breves momentos en otro tutorial el gráfico de dispersión. Entonces recuerden, primero que todo, tenemos nuestra prueba de hipótesis, tenemos las correlaciones, tenemos la interpretación, que esta tabla es la que se interpreta con estos resultados. Luego tenemos el coeficiente de determinación, ¿ok? Y también tenemos indicado cuánto explica una variable de la otra. ¿Ok? Entonces, partiendo de estos resultados, nosotros lo que se aproxima es realizar un gráfico donde podamos ver la distribución de los datos. Entonces, por aquí es el ejemplo que acabamos de ver, que la tabla 2 muestra que la logística de transporte explica un 39% en la importación de la empresa fulanita de tal en la ciudad de San Pedro Sula. Por lo tanto, se cumple que con una mejor logística de transporte habrá un mejor proceso de importación de materiales eléctricos en la empresa. En ese sentido, se entiende que cualquier variación que hay en la variable independiente impactará de manera positiva o negativa en la variable dependiente. ¿Por qué razón? Porque si tengo un problema en la logística, ese problema se va a ver reflejado en el resultado de ese proceso de importación. ¿Ok? Nuevamente, espero que este tutorial les sirva de mucha ayuda. En los tutoriales les voy a estar dejando el enlace para que puedan descargar esta breve presentación y puedan guiarse. Únicamente que YouTube no me deja de darles la dirección completa, por eso les indico que el HTTP ustedes lo copien o lo peguen post anterior de la dirección. O si lo pegan en el buscador, posiblemente
se lo brinde de manera directa. Ok, este ha sido el video tutorial de hoy. Se despide de ustedes su profesor Aarón Humansor. Nos vemos en el próximo tutorial para comprender un poco mejor la prueba de hipótesis. Hasta luego.